Mira, yo creo que el tema más importante es el tema del diálogo. Es decir, que supone una cuestión fundamental de respeto al otro, de escucharlo, no forzosamente de estar de acuerdo con él, sino de construir con él un espacio para el disenso y que el disenso no sea una cuestión violenta. Mira, curiosamente mis padres fueron ambos bibliotecarios, mis padres no se llevaban bien. Mi padre venía de una familia muy pobre de Polonia que emigró a Argentina, y después migró a Palestina. Le gustaba leer, no era un gran lector, pero le gustaba leer. Y en algún momento trabajó como bibliotecario, y me ayudó a mí es decir, me arrojó a la biblioteca del Centro Deportivo Israelita. Mi madre venía también de una familia pobre judía de sefaradí de Turquía, y estudió para ser secretaria y por alguna razón se hizo bibliotecaria. Yo no soy una persona que tenga un fetichismo especial por los libros. Me encantan los libros, he vivido siempre rodeado de los libros. Los últimos 50 años, casi toda mi vida profesional, he vivido de hacer libros o alrededor de los libros, pero pienso que es muy ingenuo suponer que los libros van a resolver nuestros problemas, ¿no? En 1976 yo me había ido a Europa. Me había ido a Europa vía Querétaro. Querétaro, Mazatlán, Baja California, San Francisco, crucé Estados Unidos en la nieve, y pues buscaba eso, hacía en aventones, con $300 y la mochila cargada de libros, los manifiestos surrealistas, Rayuela, algunos libros de poesía, a Marx, a Lenin, Herbert Marcuse, muchos libros que, digamos, problematizaban la relación con el mundo, que te hacían creer que había una vida diferente. Creo que lo que los libros nos hacen es facilitarnos el acceso a un espacio diferente, ¿no? Cuando uno está leyendo un libro, si te das cuenta, no sabes muy bien dónde estás. No iba nada ligero, tenía nada más 2 mudas de ropa, pero un montón de libros. Trataba de ser escritor. Viví en España un par de años, me di cuenta, pues viví en mucha soledad y regresé a México y me metí a estudiar a la Universidad Abierta, lengua y literatura hispánica. Sí creo que vale la pena en algún momento de la vida estudiar en profundidad. Todavía yo no he tenido esa oportunidad. Me encantaría estudiar bien alguna vez, pero he sido autodidacta. Hay un psicoanalista inglés que se llama Ronald Winnicott que pregunta, ¿dónde estamos cuando nos sentimos vivos, ¿no? ¿Dónde estamos cuando escuchamos música, cuando vemos un cuadro, cuando estamos leyendo? Y evidentemente no estamos en donde estamos, es decir, donde estamos físicamente, estamos en otro espacio. Y entonces creo que en buena medida, cuando uno lee un libro y en verdad lo estás leyendo, posibilitas entrar a un espacio donde te sientes más vivo. No, llegué al fondo como a los 26, 27 años. Llegué al fondo porque quería ser escritor, porque el fondo era una institución en ese momento
pues muy prestigiosa. Ahí habían publicado, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, García Ponce. Ahí se había publicado pues los libros fundamentales de filosofía, de economía, de sociología, de historia. Y entonces entré al fondo pues a hacer las páginas legales, que son esas páginas tan ingratas en donde que nadie lee y que justifican una reimpresión. Yo en un principio pues no sabía, no conocía gran cosa de los libros para niños, por dos cosas. Una, porque los libros para niños que yo había leído de niños, pues eran libros como eternos, ¿no? Esos libros que ya nacen amarillentos, ¿no? Con esa vocación de ser clásicos, siendo o no siendo clásicos. Y por otra razón, porque yo muy pronto dejé de leer libros para niños para leer libros supuestamente de adultos. No saber de literatura infantil me posibilitó hacer un cambio importante en la forma en que se había pensado la literatura o los libros para niños en México. Yo no creo que sea obvio que las personas se sientan bien en cualquier lugar. Más bien pienso que la mayor parte de las personas no se sienten bien en ningún lugar. De repente uno piensa que la biblioteca es un lugar solo para leer o para estudiar. Y cuando cuando empecé a llegar a la biblioteca, pues lo primero que hice fue preguntarle a las personas qué hacían en la biblioteca. Por ejemplo, había una persona que podía ir a trabajar y también a descansar, ¿no? A estudiar y a jugar, a bailar, a ver cine. Entonces, creo que una biblioteca es un espacio todavía a explorar, y creo que la historia de las bibliotecas en México es una historia absolutamente trágica, en donde lo más importante son los lugares, después unas colecciones absurdas, y después y lo menos importante son los bibliotecarios. Tienes colecciones que decide un sabio, un iluminado, pensando que es lo que deben leer las personas, pero no conozco una sola persona que sea capaz de leer un libro placenteramente que te aconseja a otro. Es decir, las bibliotecas personales de cada persona son muy diferentes. A algunos les gustan los libros policíacos, a algunos les gustan los libros de aventura, a algunos los románticos, por decir cosas. Pero en cada momento tú lees un libro, o no lo puedes leer, o sí lo lees, pero es una decisión personal. Y sin embargo, siempre hay un iluminado que te dice lo que debes leer. Y me parece que así no podemos construir una sociedad más democrática. Les dije, miren señores, les propongo que en las bibliotecas siempre haya agua potable disponible para cualquiera. Cosa que no hay en las escuelas, cosa que no hay en las calles. Agua potable. Y entonces que los niños que salen de la escuela y tienen sed y no tienen 10 pesos para comprarse una botellita de agua, lleguen a la biblioteca y encuentren un lugar en donde puedan tomar. Que las señoras, los señores, cualquier persona llegue a la biblioteca y pueda tomar agua potable. A partir de eso, entonces ya podemos hacer muchas cosas. Si en este país hubiese agua potable para cualquiera, en cualquier lugar, estaríamos en una situación de salud pública y de salud física muy distinta. En el momento en donde estamos leyendo, en donde accedemos a la literatura, entramos en un desconocimiento de nosotros mismos. Digamos, la experiencia literaria más fuerte nos invita a jugar con las palabras, a jugar con las imágenes, a seguir jugando. Yo dejé la edición de libros para niños hace mucho, pero el otro día salí a comprar unas pinturas y una señora se acercó y me dijo, y me conmueve mucho, mira John, tú no me conoces, no soy nadie, yo te quiero agradecer lo que hiciste por mí, lo que hiciste por mis hijos.
y me conmueve mucho porque de alguna manera pues cambié lo que a mí me tocó, es decir, espero que los libros que publiqué tanto en Océano como en El Fondo y los espacios que he abierto posibiliten que los niños tengan una mejor relación con otros. Muchos de los libros que he publicado como niños y de los buenos libros para niños llegan a personas que son adultas también, que adultas biológicamente, con 60, 70, 80 años, incluso, y les tocan en su ser vulnerable. Y me parece que lo que define a los buenos libros para niños es encontrar esa ranura en donde puedes ser más o menos vulnerable y puedes sentir que puedes jugar, que puedes relacionarte con el mundo desde una sensibilidad que toca las fibras más profundas de tu ser y te permite hacer del juego con la palabra, con las imágenes, una estrategia para vivir. Soy Daniel Goldin, soy editor, soy bibliotecario, pinto mucho ahora, soy padre de 4 hijos maravillosos, compañero de una gran mujer. Me gusta mucho leer, aunque no siempre puedo leer. Me gusta muchísimo la música, me gusta y creo muchísimo en la conversación, y porque creo en la conversación me interesa muchísimo el silencio, a veces también la soledad. Me emociona muchísimo la libertad y la diversidad, y me parece que en este momento es importante hacer una apuesta por la libertad, por la diversidad, por el respeto al otro.